En el Evangelio de Lucas especialmente escuchamos varias referencias de parte de Lucas o leemos varias referencias acerca de la oración y Jesús. Y hoy, en el comienzo del capítulo 11 de San Lucas, que estaremos reflexionando versículos del 1 al 4, los discípulos ya necesitan preguntarle algo a Jesús. Necesitan preguntárselo porque ya se han dado cuenta de la manera de orar de Jesús, lo han acompañado en la oración y quizá están interesados por saber cómo ora Jesús. Y por eso le dicen, enséñanos a orar. Ese es entonces el tema de la reflexión de hoy, enséñanos a orar. Se va a centrar justamente en la hermosa oración del Padre Nuestro. Lucas 11, 1, 4. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Lucas 11, 1, 4. Un día Jesús estaba orando. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les decía, este texto de Lucas 11, comienzo del capítulo 11 de San Lucas, está centrado en la oración. Y justamente el discípulo le pregunta, así como Juan enseñó, queremos que nos enseñes a nosotros también a orar. Y es cuando el Señor entonces inicia esta oración. Vamos viendo cómo a través de este camino que inicia Jesús hacia Jerusalén, se van presentando distintos momentos para enseñar a sus discípulos, para instruirlos a ellos en cosas de la vida diaria. Concretamente ayer o en el evangelio anterior, que no lo leímos ayer hicimos reflexión sobre otro evangelio, se escuchaba esa palabra en que Dios le recomendaba, o que más bien el Señor le recomendaba a los discípulos dejarse guiar por las enseñanzas de Dios, ¿verdad? De guiarse por el Señor. El texto de hoy y de mañana nos va a centrar la referencia a la importancia de la oración. Y entonces la oración que nosotros conocemos, el Padre Nuestro, es en este momento por Lucas entregada a ellos. Sin embargo, hay algunos aspectos que podemos descubrir acá. Es un Padre Nuestro más corto. Es un Padre Nuestro donde varias cosas que Mateo tiene acá no aparecen, ¿verdad? Hay dos peticiones de Mateo que están en esta, pero no está la petición que nosotros conocemos de santificado sea tu nombre, que está en la versión común de nuestro Padre Nuestro en español, ¿verdad? Y todo completo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, ¿sí? Mateo, por ejemplo, habla de la otra parte de hágase tu voluntad, ¿sí? Y para nosotros vale la pena que veamos que hay cosas que aparecen, danos el pan, perdona nuestros pecados, y no nos dejes caer en tentación. Sin embargo, esto está en el Padre Nuestro de Lucas. Sin embargo, no aparece líbranos del mal. ¿Qué podemos pensar acerca de eso? Si se pone a hacer análisis, pienso que no sería que Lucas quitó alguna parte del Padre Nuestro porque no le convenía. Quizá no es ese el sentido, sería una manera equivocada de interpretarlo, pero más bien al contrario, que el Padre Nuestro que tiene Lucas en su Evangelio es el más cercano a Jesús. Y más cercano a Jesús en el sentido de las peticiones básicas que aparecen ahí. Mientras que en Mateo se hablan de 7 peticiones, aquí vemos que son solamente 5 peticiones, ¿sí? Es una versión que es muy, muy cercana a Jesús. Distinta, por ejemplo, a la última versión que aparece el Padre Nuestro de ese momento, que es la de la Didache, donde se agregan unas palabras que algunas iglesias cristianas pronuncian a la hora de hacer el Padre Nuestro,
y que la Iglesia Católica las pronuncia también, pero después en la misa, después de una pequeña oración que hace el sacerdote, que son aquellas palabras: tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Palabras que decimos en la misa, pero no están conectadas al Padre Nuestro directamente, sino después de que el sacerdote en la misa dice: líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, y es que, ayudados por tu misericordia, podamos ser libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y allí entra esta parte que es como una manera como los primeros cristianos, sí, rezaban el Padre Nuestro. Estamos hablando a finales del primer siglo, o sea, por ahí como en el año 100. Estamos hablando de 60, 70 años después de que Cristo murió y resucitó. Es importante saber que hay distintos textos, ¿verdad? Estas diferencias nos ayudan a entender un poco más cómo la primera iglesia trataba de entender el Padre Nuestro. Pero al final debemos entender que lo que nos quiere hacer caer en cuenta es que la oración que hacemos nosotros tiene como base la oración que Cristo enseñó a sus apóstoles, a sus discípulos, que le preguntaron: enséñanos a orar. Y entonces les dio este modelo de oración, nos dio este modelo de oración, ¿sí? Pienso que sería lo principal. Ya las distintas variedades que haya o los matices que se den, pues ya son parte de la evolución de las comunidades, la manera como las comunidades ha interpretado o ha querido orar, continuar con esa tradición de la oración. En el español nuestro, hacia el año 88, 1988, se hizo una reunificación para que el Padre Nuestro que se hace en español sea el mismo. Entonces, casi que cualquier persona que hable español va a pronunciar el mismo Padre Nuestro, ¿sí? A Jesús, y pienso que volviendo al comienzo del Padre Nuestro y de este texto bíblico, yo exaltaría, más que el Padre Nuestro, que ya de por sí es grande, es grandiosa oración, exaltaría que los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar porque lo vieron orando. Es decir, el modelo de oración parte de una experiencia de oración de Jesús. Y esta es una de las cosas que nos debe enseñar a nosotros como líderes de una comunidad a lo que es la vida cristiana. No podemos nosotros hablar a la gente, decirle: debes rezar el rosario, si no lo rezamos. No podemos decirle a la gente: tienes que vivir los mandamientos, si no los vivimos. De una u otra manera, en nuestra vida cristiana vamos creciendo. Quizás no hemos sido los mejores, quizás hemos cometido muchos errores en la vida, pero de una u otra manera debemos crecer día a día para que muchas de las cosas que pues están mal en nuestra vida hayan cambiado, ¿sí? Vayan cambiando y se vayan haciendo una experiencia más de vida de fe, de vida cristiana. Entonces son como aspectos que vale la pena que resaltemos en este momento. Igual, el Señor nos invita a descubrir en esta oración del Padre Nuestro que el Señor oraba y que nos enseñó a orar, le enseñó a los apóstoles y que nos enseña a nosotros. Y que debemos evitar caer en la simple repetición. Yo sé que muchos oramos, hacemos por ejemplo Santo Rosario todos los días y se nos puede convertir en una rutina o en algo que lo hagamos a la carrera o mal hecho. Pero no por eso debemos dejar de hacerlo, sino al contrario, debemos tratar de perfeccionar esa oración. Al fin y al cabo son maneras como nosotros nos comunicamos con nuestro Padre Dios, como estamos en íntima relación con Él, y al final esa relación con Dios es la que va a fortalecer nuestra vida cristiana, la que nos va a dar la capacidad de afrontar las situaciones de cada día en las manos del Señor. Vemos al Señor que enseñó a orar a sus apóstoles, que nos dé el valor para aprender a orar más, para vivir el Padre Nuestro cada vez que lo recemos, para acercarnos a Él a través de esta oración. Y que nuestras prácticas de oración, ¿sí? Las prácticas de lo que llamamos rosario, por ejemplo, y las prácticas de piedad, nos acerquen más a Él, que no simplemente se queden en unas prácticas que hacemos por pasar el tiempo, sino que realmente estén llevándonos a esa cercanía con Dios. Vemos a Dios que nos dé la capacidad, así como tuvo esa relación con el Hijo en la oración, que nos dé la gracia también nosotros de estar siempre conectados con Él en la oración.
Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.